Tal y como os prometí en el capítulo anterior, he conseguido localizar la página que no debéis leer si queréis evitar invocar a Igolonac por accidente. O a lo mejor deseáis en secreto conocerla, pues tenéis placeres inconfesables que os proponéis satisfacer. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de las revelaciones de Glaaki. Las revelaciones de Glaaki es un grimorio creado por Ramsey Campbell, uno de los autores contemporáneos externos al círculo que más han aportado a los mitos tal y como los conocemos hoy en día. Hablamos por tanto de un libro maldito compuesto por un conjunto de volúmenes blasfemos que tratan en mayor o menor medida sobre el culto a Glaaki. Además, este texto recibe ese nombre puesto que su contenido fue revelado en sueños por el propio Glaaki a algunos de sus más aventajados sumos sacerdotes. Por otro lado, a diferencia del resto de grimorios que ya conocemos del horror cósmico, por ejemplo el archiconocido Necronomicon o el Cultes des Ghoules, los cultos sin nombre, el Unausprechlichen Kulten, de todos ellos hemos hablado en capítulos anteriores y de muchos otros que hablaremos más adelante, de las revelaciones de Glaaki se crearon innumerables copias, por lo que resultaba relativamente sencillo acceder a algunos de los textos. Esto tiene su parte positiva, que es la que acabamos de ver ahora, su accesibilidad, pero también tiene la parte negativa. Y es que al haberse impreso una gran multitud de copias, sobre todo distintas ediciones de diferentes editoriales, se descubren grandes diferencias entre una y otra. Es importante subrayar que el texto original no fue escrito por un único individuo, sino por un conjunto diverso de sacerdotes, los cuales aportaron distintos estilos narrativos a la propia obra. Según parece, en un principio existieron 11 tomos originales, y todos fueron escritos en el Valle de Severn, en Brichester, la misma ciudad donde se encuentra emparedado el dios Igolonac. En la actualidad conocemos el contenido de las revelaciones de Glaaki, puesto que uno de los seguidores, un cultista de los que intervinieron en la escritura del manuscrito original, decidió filtrárselo a un editor de confianza allá por el 1865. La cuestión es que este último, antes de publicarlo, descubrió en la obra algunas secciones tan abominables que se negó en rotundo a incluirla en el libro impreso. Fue así entonces que la primera copia del manuscrito publicada constaba solo de 9 de los 11 volúmenes originales. Por suerte, más adelante, otros sacerdotes también filtraron el contenido del libro original, de modo que pudieron dar con algunos editores menos escrupulosos que publicaron ediciones sin expurgar. Pero en 1920 hubo una sorpresa inesperada, y es que un librero de Brichester descubrió de manera fortuita un tomo duodécimo, el número 12. Al principio se atrevió a proponerlo como una aportación extraordinaria a la nueva edición impresa de las revelaciones de Glaaki, pero finalmente acabó arrepintiéndose, puesto que la información que se incluía en esas misteriosas líneas le resultaron del todo y absolutamente detestables. ¿Y qué podría contener ese volumen número 12? Os lo pienso contar. A pesar de todo, hay muchos rumores que afirman que una copia de ese duodécimo tomo se encuentra en la Biblioteca Pública de Nueva York. Como antes os he indicado, son tantas las copias que se hicieron de las revelaciones de Glaaki que ha resultado relativamente sencillo que su contenido quedara al alcance del público más generalista, al contrario de lo que sucede con el resto de grimorios que suelen ser muchísimo más herméticos. Así que apretad bien vuestros traseros al asiento porque me propongo enseñaros lo que contiene cada uno de los diferentes volúmenes de las revelaciones de Glaaki. El primero de los volúmenes narra la llegada de este dios tan terrorífico a la Tierra y también de la manera en la que se creó su culto. En el volumen 2 nos sumergimos en los entresijos del culto en sí. Habla de la atroz manera en la que esta espantosa deidad transforma a sus discípulos. Habla de sus ensalmos y de cuándo es mejor realizarlos. También describe una temible enfermedad denominada la corrupción verde, la cual puede afectar a los sirvientes de Glaaki si no son lo suficientemente dignos. En el volumen 3 se explica la función de los sellos que atraparon a Bayatis, el sapo de Berkeley, y de cómo canalizar su poder. El volumen 4 habla sobre la terrible abominación Eihort y su progenie, y cómo preparar ritos para unirse a él. En el número 5 se recoge material astronómico relacionado con diversas invocaciones y también incluye profecías sobre la llegada de Groth, el heraldo. El volumen 6 habla sobre un pueblo cercano donde sus habitantes realizan ritos a Shub-Niggurath, al cual llaman la Gran Madre Negra. Algunos capítulos de este volumen también describen a la lente lunar y el ser que se puede invocar con ella. El volumen 7 describe a los insectos de Shagai, los temidos Shans, y su civilización perdida, junto con sus adoraciones a Azathoth y especulaciones sobre cómo usaban la energía de este
dentro de sus templos. El volumen 8 está dividido en dos partes principales. La primera recopila información sobre los seres de Xiclotl y otros siervos de los Shans. La segunda habla de planetas externos como Ton, Yugoth, Shagai y este planeta. El volumen número 9 habla de la existencia de nuevas dimensiones, con diversas secciones que puntualizan con precisión sobre el Golfo de Slugwo y de sus habitantes, o los sacerdotes del dios Daoloth, los cuales son capaces de viajar en el tiempo. De hecho, desde la página 2057 a la 2059 del texto sin expurgar, se incluyen instrucciones para construir una máquina que puede abrir puertas entre dimensiones. En el volumen 10 se describe a la deidad Nagala, al margen de diversas formas de protección contra ella. En el volumen 11 se trata con detalle los cristalizadores de sueños, igual que sus características, así como los rituales de activación de los mismos para mandar la mente del usuario a otra dimensión. También habla de sus guardianes, los cuales son controlados por el dios Hypnos. Y en el volumen número 12, amigos míos, es donde se incluye la página que habla de Igolonak, mediante la cual, por accidente o a propósito, podéis invocar a esta obscena deidad. También trata diversos matices sobre el retorno de los dioses primigenios y el alzamiento de R'lyeh. Como antes os indiqué, aunque son muchas las copias que se hicieron de las revelaciones de Glaaki, en la actualidad quedan muy pocas y de escasa calidad. Es posible incluso que el manuscrito original aún exista, escondido en la base secreta del culto a Glaaki, pero todos sus seguidores desaparecieron en el año 1870, por lo que desconocemos si esta afirmación podría ser o no cierta. ¿Y en qué relatos entonces podríamos descubrir todo lo que os he comentado hasta ahora? Originalmente nos iríamos a El habitante del lago, de Ramsey Campbell. Edición fría, también de Ramsey Campbell, que recordemos que era el primer relato donde se nombraba a Igolonak. Nos iríamos al plano del sonido, de Ramsey Campbell también. He aquí que estoy a las puertas y llamo, de Robert M. Price. El que rasga los velos, de Ramsey Campbell. La luna hambrienta, también de Ramsey Campbell y del mismo autor. Por último, la última revelación de Glaaki. Y es que, como habéis podido comprobar, Ramsey Campbell creó lo que se denominó el ciclo de Glaaki, algo parecido a lo que yo he hecho con el ciclo del dios de la carne. Debemos subrayar que en realidad el contenido de las revelaciones de Glaaki resulta bastante confuso. En el manuscrito original, tanto los temas como la letra varían enormemente en función del sacerdote o el cultista que lo estaba redactando. Además, al realizarse tantas copias y diferentes ediciones, hay mucho material incluido a posteriori, muchas correcciones y muchos elementos expurgados. De hecho, hay una multitud de apartados que nos presentan una serie de anecdotarios total y absolutamente inconexos. Y bueno, ¿queréis una anécdota final interesante? Existe una última copia impresa por la editorial Ultimate Press que incluye 15 volúmenes de las revelaciones de Glaaki, que contendrán los 3 últimos volúmenes añadidos. Pues os invito a que lo descubráis vosotros mismos leyendo el ciclo de Glaaki. Como siempre, muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo, cultistas.